Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a abrir, mis hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Recientemente con los hermanos, aquí más o menos como en el mes de noviembre, avanzado noviembre, nos concedió el Señor estar por aquí también con mi esposa y también tener una comunión muy linda en esos días con los hermanos aquí, de algunas de las iglesias y también con la iglesia específicamente aquí en Armenia. Y ponía el Señor en ese momento una carga y también, no solamente para el momento, sino es algo que el Señor ha venido como haciendo cierta referencia en mi corazón, en mi interior por este tiempo. Y quisiera entonces de cierta manera dar alguna especie, digamos, de continuidad de algo que estuvimos compartiendo en aquella oportunidad con los hermanos aquí en Armenia. Y también me daba mucha alegría, nuestra hermana que comenzaba orando al principio en la reunión, leía un pasaje que confirmaba de cierta manera, digamos, estos versos que el Señor había puesto para compartir con los hermanos. El pasaje hablaba acerca de cómo el Señor es como esa agua que hidrata nuestra sequedad. Hablaba un poco el pasaje, la hermana que lo leyó, seguro ahora podríamos también tener esa cita también. Entonces, en aquella oportunidad, hermanos, pues nos llamaba la atención un poco apreciar aquellas circunstancias, situaciones en las cuales el Señor había tenido una particular, incluso diría una privada conversación con algunas de las personas que el Señor tuvo contacto aquí cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Sabemos, hermanos, que el Señor pues tiene un trabajo, digámoslo así, que está relacionado con un trabajo individual o interior en el corazón de cada uno de sus hijos de manera muy particular. El Señor está haciendo algo muy especial con cada uno de sus hijos. Algo que incluso de cierta manera es irrepetible, es muy personal, es una obra que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos de manera individual, ¿sí? De eso nos habla muchos detalles en la palabra del Señor. De ese trabajo, digamos, individual, particular, interior que el Señor va haciendo en cada uno de sus hijos y que, como decimos, no es un trabajo solamente, digamos, de fotocopiar hijos, sino que el Señor conoce a cada uno por nombre, conoce el proceso que lleva con cada uno de nosotros, las maneras como el Señor trata con cada uno de sus hijos es tan particular, tan especial, porque el Señor nos hizo a cada uno con nombre propio y nos hizo porque nos ama y porque quiere una obra particular con cada uno de nosotros. Y esa es una obra muy individual, muy particular, y eso es muy precioso verlo, porque eso nos habla de lo especial que es para el Señor cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros. Y decíamos que en la medida que esa obra va avanzando, entonces al mismo tiempo también el Señor va logrando algo que también Él se ha propuesto hacer en su corazón, y es ir edificándonos también mutuamente, corporativamente. Él quiso también hacer una iglesia, ¿cierto?, en donde estuviera cada uno de sus hijos. Esos dos aspectos, digámoslo así, siempre están muy bien descritos y marcados a lo largo de toda la palabra, de toda la Biblia, ¿cierto? Son dos aspectos, digamos, de la obra del Señor, que van siempre entrelazados, ¿cierto? Si no se desarrollan los dos aspectos en nuestras vidas, pues digamos que la obra del Señor no va finalmente avanzando, ¿sí? Si hay un trabajo en el interior, en lo privado del Señor con cada uno de sus hijos, entonces al mismo tiempo va a haber un avance en la obra corporativa del Señor, ¿sí? Si no hay ese avance en lo particular, no vamos a poder avanzar tampoco como iglesia, ¿sí? Y nuestro avance individual, el de cada uno de sus hijos, pues el Señor también lo va avanzando y lo va desarrollando en la medida que estamos juntos y en comunión, ¿sí? Si no tuviéramos vida de iglesia, si no tuviéramos vida de comunión, ciertamente nuestra vida propia, nuestro ser individual, tampoco podría madurar, tampoco podría desarrollarse más.
Entonces ahí uno ve en el Nuevo Testamento epístolas, cartas que el Señor escribió, por ejemplo, a personas particularmente con nombre propio, o sea, cartas que iban hacia los aspectos más individuales de la persona, con nombre propio. Filemón, Tito, Timoteo, incluso algunas 2 veces el Señor escribió específicamente a personas, ¿cierto? Y nos hablan acerca de esa obra individual, interior del Señor con sus hijos. Y también, digamos, casi la otra mitad de las epístolas, por lo menos del Nuevo Testamento, también están dirigidas o escritas a la iglesia, ¿cierto? A los corintios, a los efesios, a los filipenses. Y esas son cartas que nos hablan del trabajo más corporativo en el Señor, ¿sí? Por supuesto que ambas al final pues tienen ese doble aspecto. Y entonces es significativo que el Señor en algunas oportunidades tuvo conversaciones también, digámoslo así, de manera privada en su ministerio, que quedaron plasmadas también. No sabemos de qué manera al final quedaron plasmadas, porque fueron conversaciones ciertamente privadas, algunas incluso muy privadas del Señor, ¿sí? Pero que tal vez el Señor mismo hizo que estas personas después pudieran compartir de lo que había sido su experiencia particular y personal con el Señor, de aquellas conversaciones más, digámoslo así, más individuales, más privadas, más íntimas. Es como tener la oportunidad de hablar con el Señor cara a cara en un aspecto mucho más privado. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad y esa oportunidad. Asimismo, también el Señor hubo grandes enseñanzas, grandes revelaciones, que por supuesto fueron en medio de multitudes, ¿cierto? De muchas personas, y por supuesto que eso también cómo nos ayuda, cómo nos edifica, cómo nos da revelación del Señor. Así que tanto lo uno y lo otro están ahí haciendo parte del trabajo y de la obra del Señor, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado con los hermanos de algunas de esas conversaciones y extraer algunas de esas enseñanzas, digámoslo así, que el Señor quiso enseñar a estas personas de manera más particular. Recordábamos hacia atrás, particularmente alguna conversación que el Señor tuvo, por ejemplo, con Natanael, ¿cierto? Con Felipe, con Natanael, cuando él lo vio debajo allá del sicomoro, del árbol. Y hay algunos detalles muy preciosos de todas esas conversaciones que nos hablan de nuestra relación particular con el Señor. Y también consideramos algún pasaje anterior a este, el capítulo 4, donde el Señor habla también una conversación muy privada con Nicodemo, ¿cierto? Y también hay unos matices y unos trazos, digámoslo así, bien especiales del Señor. Y ahora quisiera con los hermanos poder compartir aquí esta conversación, que también es una conversación privada, muy especial, porque en este caso va a ser con una mujer, ¿cierto? Figura, por supuesto, también, pero de la iglesia también, pero en cuanto a su persona, pues también, digámoslo así, una mujer que va a tener una conversación en privado también con el Señor, ¿sí? Y entonces, yo sé que los hermanos conocen bien todo el contexto, lo que pasa, seguramente que el Señor también les ha hablado muchas veces, muchos detalles de este pasaje, y solamente quisiera dar una lectura así rápida para compartir en esta mañana estos versos, ¿cierto? Entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y leamos desde el versículo 4, ¿sí? 4:4. Entonces, dice así en el nombre del Señor, dice: y le era necesario al Señor Jesús, está hablando aquí como al Señor Jesús, le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Así que el Señor va en un viaje, sabemos que el Señor está haciendo la obra del Señor, de su Padre aquí en la tierra, y dice que Él no hacía la voluntad propia, sino que todas las cosas, Él esperaba la voluntad de su Padre. Así que sabemos que este viaje del Señor no era solamente un viaje, digámoslo así, de casualidad, digamos de consecuencia, sino que es algo que está en el corazón del Señor, porque el Señor sabe lo que está haciendo. Y me llama mucho la atención cómo inicia esta referencia aquí, cómo dice que para el Señor Jesús era necesario pasar por Samaria. Cuando usted se da cuenta, al terminar este pasaje, creo que termina todo el capítulo 4, al final termina este pasaje, y en Samaria no va a pasar
o al menos la Escritura, no nos va a dar muchos más detalles de lo que sucedió en esta oportunidad en Samaria. Uno podría pensar, bueno, ¿y por qué el Señor dice aquí el Espíritu Santo? ¿Por qué dice que para el Señor era necesario pasar por Samaria? Imagínense que el Señor está haciendo la obra del Señor. Ustedes saben que el tiempo para Él era corto, y como Él sabía eso, sabía de la carga espiritual que tenía Él por desarrollar aquí en la tierra. Y uno pensaría y de hecho es así, que el Señor solamente aquí en la tierra tiene espacio para lo más importante, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De hecho, el mismo apóstol Juan va a decir más adelante que no se podrían escribir todas las cosas que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la tierra, porque no cabrían en las bibliotecas. O sea que de cierta manera hay como una escogencia espiritual inspirada por el Espíritu Santo de que de todo lo que el Señor desarrolló mientras estaba aquí en la tierra, era, digámoslo así, tenía la necesidad de quedar para nosotros, para nuestros días. Con toda seguridad que muchos de los detalles de la obra del Señor aquí en cuanto a lo terrenal, aquí en su testimonio, aquí en la tierra, muchas cosas ciertamente pues no quedaron escritas, no quedaron registradas. Pero estas que quedaron registradas es porque eran necesarias para nosotros, para nuestros días. Hasta hoy nos ha llegado este pasaje aquí. Y eso nos habla de lo importante que es para el Señor este aspecto, digámoslo así, que Él va a tratar aquí. Como decíamos, si usted ve el pasaje, en Samaria no pasó mucho más que esta conversación. No se nos dan muchos más detalles, sino esta, entre comillas, corta o sencilla conversación del Señor con esta mujer. Y me da mucha alegría saber que para el Señor esto es importante. ¿Sí me explico? Esas conversaciones, esos espacios en los cuales podemos nosotros tener privacidad, intimidad con el Señor, ¿sí? Y de eso trata justamente también esta escena, ¿sí? Era necesario pasar por Samaria, y esto es lo que va a ser necesario. Entonces dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ciertamente Samaria, como lo vamos a ver aquí en el pasaje, pues implicaba también al mismo tiempo, digámoslo así, cierta sensación o cierto estadio espiritual en esta circunstancia, en esta situación. Ustedes saben que Samaria era como ese punto crítico donde los judíos y los samaritanos tenían cierto conflicto. Y era un conflicto que venía de muchos años atrás. Y era un conflicto, digámoslo así, llamémoslo entre comillas espiritual, más bien digámoslo así religioso, ¿sí? Y el Señor en su paso por la tierra, Él estimó que era necesario pasar por Samaria. El Señor conocía bien cuál era la particularidad, digámoslo así, espiritual, la sazón, la jornada por la que estaba pasando, digámoslo así, o había pasado, o históricamente había tenido, digámoslo así, Samaria. Y el Señor viene a la tierra, como va a ser la conclusión de este pasaje, va a decir que el Señor es el Salvador del mundo. Y dentro de su obra de salvación es muy profundo y toca muchos aspectos de nuestra vida interior. Aún nosotros, cuando hemos conocido al Señor Jesús, somos ya sus hijos y tenemos su Espíritu morando en nuestros corazones, ¿cierto? Necesitamos seguir aprendiendo y seguir disponiéndonos para que el Señor pueda avanzar espiritualmente un poco más cada día en nuestros corazones. Así que todos nuestros estadios, nuestras experiencias como hijos de Dios, tenemos que saber también que son susceptibles de ser, digámoslo así, avanzadas, ¿sí? No podemos considerarnos nunca en un estado, digámoslo así, de completación, por decirlo de cierta manera, aquí mientras estamos en la tierra. Todas nuestras experiencias, aun las que nosotros pudiéramos llegar a considerar más entre comillas espirituales, nuestro entendimiento más entre comillas, vuelvo y digo, más espiritual, ¿cierto? Siempre tenemos, hermanos, que aún seguir dependiendo del Señor para que Él pueda seguir enseñándonos más y un poco más. Cuando nosotros pensamos que estamos ya en el estadio ideal o final, o nos vemos a nosotros de cierta manera muy, digámoslo así, muy completos o muy terminados, ¿sí? Pues ahí el Señor obviamente no va a poder seguir desarrollando más su obra en nuestro interior, ¿sí? Así que esta es una circunstancia que el Señor
consideró aquí necesario para que su obra, su madurez, digámoslo así, espiritual aquí en la tierra, pudiera seguir avanzando. Y esta mujer está, digámoslo así, embebida, su particularidad, digámoslo así, está embebida, digámoslo así, en esa circunstancia. Ella tenía en su corazón como esa carga, entre comillas, espiritual, ¿cierto? Y de eso un poco a tratar aquí esta escena. Entonces dice aquí que estaba allí el pozo de Jacob. Ustedes recuerdan, no tenemos tiempo para ir al Antiguo Testamento y revisar todo esto, que encierra una historia, por supuesto, en el Antiguo Testamento que nos sirve de tipología también para el Nuevo Testamento. Y es muy particular que el Señor haya querido tener esta conversación con esta mujer aquí, justo en este lugar. Nosotros sabemos que la Biblia pues da una ambientación incluso geográfica, como en este caso. Está diciendo la ciudad, y dentro de la ciudad, de determinada ciudad, el lugar exacto, el pozo de Jacob. Y yo no creo que sea solamente por dar una ambientación netamente geográfica del lugar. Sabemos que todas estas cosas han sido inspiradas por el Espíritu del Señor, y Él sabe en qué momento, en qué lugar nos da cierta revelación, ¿cierto? Sabemos que el Señor hace todas las cosas de una manera coherente. En nuestras circunstancias, no sé si exista realmente solamente esa casualidad o esa coincidencia de nuestros lugares, del lugar donde el Señor nos pone, de las circunstancias por las que pasamos, de las experiencias que vivimos, tanto en lo individual como iglesia. Creo que todo esto no escapa, digámoslo así, de la mano, del arreglo que tiene el Señor para nuestra vida, ¿sí? Y este pozo significa, ustedes saben que allá en el Antiguo Testamento, donde estaba Israel, pues aquí también, porque el lugar es el mismo, pues es una zona más bien desértica, donde era muy escaso el agua, digamos que no había una fuerte provisión, digamos, de manera natural, que como sucede de la lluvia, sino que aquí, para poder tomar esa agua, había que cavar, y eso fue lo que hizo Jacob, profundizar un pozo. Y ese pozo parece ser, según las referencias más geográficas, ser un pozo bien profundo. Algunos dicen que hasta 220 metros de profundidad podría llegar a tener ese pozo para que pudiera sacar esa agua. Y nosotros sabemos que el agua en la Biblia pues es una figura del Espíritu, es una figura de la vida del Señor en nosotros, de la profundidad espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Él es esa fuente de agua viva, como leía nuestra hermana en el Salmo, ¿cierto? Nosotros, ¿Salmo qué? Salmo 63, exactamente. Entonces él hace una referencia a cómo así es el Espíritu en nosotros. Dice que es como una fuente que fluye del interior, ¿cierto? Es un agua que nos limpia, que nos refresca, que renueva nuestras fuerzas, que quita nuestra sed, que nos sacia. ¿Cuántas referencias tan preciosas y tan detalladas encontramos de lo que es el agua para nosotros en lo espiritual? El Señor usó esa comparación así. Entonces, de cierta manera, aquí eso nos empieza a hablar de esa profundidad de lo que el Señor quiere hacer aquí con esta mujer, ¿cierto? Hay momentos, hermanos, hay tiempos en los que nosotros necesitamos cavar profundo en el Espíritu, ¿cierto? Más profundo. A veces nuestras circunstancias de sequedad, digamos, ¿cierto?, de sed, de fatiga, ¿cierto?, son solamente una evidencia de que necesitamos cavar un poco más profundo, ¿cierto? A veces, sin darnos cuenta, pueda que tal vez por la inercia de nuestra vida, aún de nuestra vida como hijos de Dios y demás, pudiéramos a veces llegar a un estado de cierta superficialidad, por decirlo de alguna manera, de cierta monotonía o naturalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y pasamos por experiencias que nos hacen, digamos, como captar esa necesidad de agua, ¿cierto? De agua espiritual, de buscar al Señor un poquito más en lo profundo. Y justo mire cómo dice aquí el Señor, dice así: entonces Jesús, cansado del camino, y esto me parece tan especial del Señor. El Evangelio de Juan, pues como saben, dentro de los 4 evangelios es como el evangelio más, digámoslo así, de más alto nivel, digamos, de la vida interior del Señor Jesús. El Evangelio de Juan
decimos muchas veces, presenta al Señor como Dios, porque Él es Dios, ¿sí? Y sin embargo ese Dios, que es Él, el Señor, que también se hizo hombre, se presenta con tanta, digámoslo así, con tanta transparencia frente a las circunstancias y a las situaciones, ¿sí? Yo creo que aquí el que el Espíritu Santo haya dejado esta descripción de que el Señor estaba cansado en este momento, ¿sí? Nos sirve también de enseñanza, justo para lo que estamos tratando acá, ¿cierto? Como el Señor, digámoslo así, esa restricción de su humanidad, de cierta manera, esa debilidad en cuanto aquí a lo físico, ¿sí? Él no tiene necesidad o no está, digámoslo así, con la carga de ocultar ese cansancio, ¿sí? Él se presenta tal como está y tal como es. Imagínense, hermanos, el Señor mostrándose aquí en la palabra como un hombre que está cansado. Y es verdad que el Señor está cansado, sus fuerzas se han agotado, ¿sí? Y esto no es pecado, el Señor no pecó con esto. El que nosotros pasemos por circunstancias a veces de cierta falta de fuerza, porque eso es lo que es el cansancio, ¿no? ¿No les parece que el cansancio de cierta manera es como la ausencia de nuestra fuerza, digámoslo así, natural? Y hay tantas cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra vida en general, que hacen que nuestras fuerzas se disminuyan, ¿cierto, hermanos? Ciertamente aquí se refiere a lo físico, el cansancio del camino, pero cuántas cosas más, no solamente lo físico, merman nuestras fuerzas en nuestros días, ¿sí? A veces en lo psicológico, en lo anímico, nuestras fuerzas se disminuyen porque también hay un camino que nos hace, digámoslo así, desgastar nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra alegría, nuestra fuerza anímica también es algo que se disminuye. Nuestros trabajos a veces no son muchas veces el gran maestro que nos hace muchas veces comprender cosas que estaban escritas aquí en la Biblia, que muchas veces desde el punto de vista solamente de la lectura y doctrinal o académico nos parecía haberlas comprendido de cierta manera, y llega un día en la oficina, ¿sí?, y nos hace comprender muchas cosas que antes la sola lectura no nos alcanzaban a dar toda la riqueza, nos quita nuestras fuerzas, ¿cierto? Hay a veces tensiones, problemas, pruebas, ¿sí? No solamente en el ambiente laboral, a veces el ambiente familiar también hace que pasemos por ciertas, digámoslo así, falta de fuerzas, ¿cierto? Son todas estas cosas que nos fatigan, ¿sí? Y es parte de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. De que nos falten las fuerzas es un instrumento de parte del Señor también para enseñarnos, para llevarnos a un punto de mayor revelación. O a veces, hermanos, ciertamente, por ejemplo, las enfermedades o la falta de salud a veces también no hacen que nuestras fuerzas se disminuyan, y a veces no, también hemos aprendido muchas cosas cuando nos hace falta la fuerza, la salud física, ¿no? ¿Será que sí o será que no? Y nosotros creemos que todas esas circunstancias, hermanos, pues al final terminan siendo, como en este caso, fíjense, un cansancio del Señor, terminan siendo oportunidades para aprender más, también para ser conscientes de nuestras debilidades. Si nosotros no nos cansáramos, probablemente sería muy difícil ceder toda nuestra confianza al Señor, nuestra espera al Señor. Pero son circunstancias, son situaciones que nos enseñan. Y me da alegría cómo el Señor no quiso ocultar esto. ¿Sí me explico? Cómo el Señor no quiso aparentar frente a sus discípulos: no, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, yo soy el que menos debo mostrarme cansado, yo soy el que tengo que demostrar más fuerza, más valentía, más ánimo. No es así, ¿cierto? No es así, el Señor no es así. Estoy cansado y hay que descansar, y eso es sabiduría del Señor. Fíjense cómo el Señor nos enseña que esto no está mal y que hay momentos en los que Él quiere que nosotros descansemos, aún hasta de nuestra propia actividad física, emocional, todo. Y aún, voy a decirlo así, si los hermanos me permiten, muy con cuidado y en paréntesis, aún del mismo ministerio aquí, el Señor, porque el Señor está aquí en medio Él no está en medio solamente de un viaje, digámoslo así, Él está haciendo la obra del Señor. Y a veces, hermanos, nosotros
si no entendemos bien todas estas circunstancias, pensamos que nuestro sobreesfuerzo de cierta manera, ¿sí?, es necesario para que haya satisfacción en el corazón del Señor. Y por supuesto no estoy diciendo que la obra del Señor no requiera, por supuesto, toda nuestra disposición, y el Señor nos va a capacitar aún más allá de lo que dan nuestras fuerzas, ¿sí? Pero no en el sentido de que sea para que nosotros siempre tengamos que mostrarnos tan, digámoslo así, como tan inquebrantables, insuperables, ¿cierto? Y a veces queremos con eso dar honra al Señor, y resulta que a veces el Señor, que nos conoce bien y que conoce bien todas estas circunstancias y que tiene una visión mucho más completa de lo que está haciendo en nuestra vida, ¿cierto?, sabe que necesita más bien llevarnos a que podamos un día como el Señor también decir: Señor, estoy también cansado aún del camino, Señor, ¿cierto? ¿Cómo esto no ofendió al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo esto no ofendió al Padre, ni fue ni mucho menos un pecado ni nada? ¿Cierto? Y al contrario, va a ser de provisión para poder ayudar a otros que también están cansados y que pensaban que era pecado, digámoslo así, tomar reposo en el Señor y decir: Señor, me quiero sentar. No, pero ¿cómo te vas a sentar? ¿Cierto? Y es un poco lo que está ambientando aquí el Espíritu Santo para esta escena, para esta conversación. Entonces dice así: cansados del camino, se sentó así como así, cansado, se sentó junto al camino. Que este pozo en el Antiguo Testamento había sido exactamente para lo mismo que iba a servir hoy, solo que hoy, en este momento, ya iba a tener la revelación más espiritual. Es como si ese pozo del Antiguo Testamento hubiera servido de escenografía para este momento aquí en el Nuevo Testamento, donde ya la realidad espiritual es mucho mayor. En el Antiguo Testamento este pozo era quien calmaba o saciaba la sed de los israelitas. Para eso fue cavado este pozo, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa profundidad, esas aguas nos hablan más espiritualmente hoy por hoy de lo que era para en ese momento solo la tipología. Y dice aún más, ¿no? Era como la hora sexta, hermanos, y ustedes creen nuevamente, vuelvo y digo, que el Espíritu Santo, con tantos detalles que había que escribir del Señor, rescatar lo mejor, sería que era como la hora sexta. ¿Será que también es una provisión del Espíritu Santo para nosotros o solamente algo ambiental? Si usted quita ciertos detalles de esta escena que hemos narrado hasta aquí, pareciera que doctrinalmente no se afecta absolutamente nada de lo que va a pasar acá. Por ejemplo, acabamos de decir, era como la hora sexta. ¿Será que si el Espíritu Santo no recuerda este pasaje de qué hora era al apóstol Juan, pasaría algo con el Evangelio de Juan? ¿Sería que pasaría algo en su esquema doctrinal? ¿Pasaría algo en su completación de verdad? Podríamos decir que no, ¿cierto? Ciertamente no pasaría nada si se omite a qué hora fue que el Señor estaba cansado y se sentó en el camino. Pero es que, hermanos, como decíamos, a veces las circunstancias y los momentos llegan a ser muy profundos para nuestra enseñanza, ¿cierto? Es decir, la doctrina tiene una profundidad en medio de nuestra vida, en medio de nuestras circunstancias. Cuando la doctrina no llega a permear nuestro día a día, nuestra etapa espiritual, nuestros momentos, vamos a decirlo así, nuestra cotidianidad, ¿cierto?, todavía no cumple el efecto para lo cual el Señor envió esa preciosa, santa y perfecta doctrina en nuestra vida. La doctrina es algo que tiene que formarse en nuestro ser, que tiene que cambiar y tocar todos nuestros aspectos más íntimos y hasta cotidianos, ¿cierto? Entonces creo que todos estos detalles es porque el Señor sabe que necesita profundizar, porque Él sabe que estamos en la tierra y que Él quiere hacer una obra con cada uno de nosotros en las circunstancias que Él nos ha dado aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces que Él diga en la hora sexta es significativo probablemente más para esa experiencia individual, digamos así. Y esa hora sexta en la Biblia significa, o más cronológicamente hablando, es el mediodía. La hora sexta corresponde exactamente al mediodía. Podríamos decir que es en la hora donde el sol, digámoslo así, es más ardiente, más directo, más fuerte. Pasamos por nuestras experiencias en la vida que son más intensas que otras, ¿cierto? Hay momentos, hay horas de mayor intensidad, de mayor tensión, de mayor profundidad en nuestros corazones, en nuestras vidas.
Recordemos que el Señor pasó por esas horas también, digámoslo así, difíciles, de mayor sequedad, de mayor cansancio, no sé, de mayor angustia, de mayor agonía, por decirlo de alguna manera. Todas esas son horas, circunstancias por las que pasamos, en lo individual, ¿sí? En lo individual, en lo complejo. Recordemos que el Señor está con nosotros en esas horas, en esos momentos, que el Señor quiere, en esas circunstancias más difíciles, cuando el sol es más difícil, cuando la hora está en el punto más complejo. Sí, hermanos, ahí recordemos que tenemos de dónde sacar provisión, de dónde sacar agua, que nuestras fuerzas no se van a agotar hasta desaparecer, sino que el Señor ha puesto una provisión que supera aún las horas más difíciles, ¿sí? Si es que los tiempos más difíciles han sido de algún periodo de enfermedad, de salud, como algunos de nuestros hermanos, Alejito nos recordaba ahora que justo mientras nosotros estamos aquí, algunos de nuestros hermanos están pasando por sus horas más difíciles, ¿cierto? Y recordemos también esto, hermanos, para poder comprender cuando los otros están pasando por ese, digámoslo así, por ese momento, por esa hora, digámoslo así, más intensa, más difícil. Y oremos por nuestros hermanos que están en esos momentos, ¿cierto? Porque ciertamente que la oración de otros nos ha sostenido a nosotros en esos momentos más difíciles, más intensos. Y comprendamos que cuando uno está sin fuerzas, ¿cierto? Que cuando uno está cansado, que a determinada hora del día, ¿cierto? Aún lo que más espiritualmente, o en lo que más espiritualmente nos creíamos más fuertes o más sabios, nos damos cuenta que realmente no era tanto como parecía, y que somos débiles y que necesitamos pedir la mano al otro, ¿cierto? Y que otros oren por nosotros, ¿sí? A veces necesitamos comprender eso en las circunstancias de otros. A veces es muy fácil, ¿sí?, sin haber pasado por esas horas intensas, decirle al otro: hermano, pero usted cómo está sentado ahí, párese, ¿cierto? ¿Es que acaso no tiene fe para pararse y para deje atrás ese cansancio y tal? Sí, por supuesto, pero es difícil entender cuando no se ha pasado por esas pruebas, como a veces lo que necesitamos más es que alguien se siente a nuestro lado y descanse junto también con nosotros, como lo hace también aquí el Señor, ¿no? Entonces dice así, era como la hora sexta, la más difícil de todas. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Todo esto parece muy natural, y a veces, hermanos, si nosotros no estamos atentos a lo más espiritual, podemos dejar de percibir las enseñanzas espirituales que el Señor tiene a través de las cosas más cotidianas, ¿sí? Cuando estamos en circunstancias difíciles de nuestra vida, si no estamos atentos al Espíritu, nos podemos quedar sin la compañía, sin la experiencia, sin la enseñanza más profunda. A veces pensamos que es solamente una cuestión de mi jefe o de la empresa o de qué sé yo, que es mucha presión, ¿cierto? Pero si podemos ahí pedir agua al Señor, ahí nos vamos a dar cuenta que hay trabajo del Señor en medio de todas esas circunstancias, de esas pruebas, ¿cierto? Entonces fíjese, para esta mujer es algo natural, pero el Señor, como leíamos desde el principio, Él sabía lo que tenía que hacer en Samaria. Y Él conoce mucho más profundo el interior de esta mujer, que a veces lo que la misma mujer, como vamos a dar cuenta aquí más adelante, pensaba tener claro aún en su interior. ¿No han pasado los hermanos a veces por esas experiencias? En donde a veces lo más, de lo que más estábamos convencidos, nos damos cuenta que tal vez no era tanto, ¿cierto? Que necesitamos nuevamente recurrir al Señor para que Él siga avanzando, ¿cierto? Entonces dice, vino esta mujer a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y nuevamente aquí me parece esto tan precioso, porque claro que el Señor va a hacer una enseñanza aquí, va a tener una conversación muy profunda con ella a nivel espiritual. Pero esto que el Señor le dice aquí a esta mujer es verdad. El Señor le está pidiendo agua a esta mujer, ¿cierto? No solamente por ponerle, digámoslo así, como una trivia espiritual. Es porque realmente el Señor está sediento, ¿sí? Como Él es tan sencillo. Le pide agua a una mujer, ¿sí? Como para el Señor no hay ningún tipo, digámoslo así, de
de prejuicio, ¿sí? A veces cuando no hemos madurado suficiente espiritualmente hablando, podríamos considerarnos como que no necesitamos, ¿cierto?, ayuda, a veces hasta de los que menos pensaríamos nosotros que el Señor nos va a enseñar. Nos quiere enseñar con los más sencillos, porque a veces nuestra enseñanza no está en tanto en las palabras, sino en la actitud del corazón nuestra para poder aprender, para poder recibir aún de la manera que nosotros menos esperaríamos recibir. Como el Señor Jesús conocía, por supuesto, todo el trasfondo, claro que lo conocía, él sabía la tensión que había entre samarios y judíos, sabía cómo no estaba bien visto que un hombre le pidiera agua de beber a una mujer, todo eso lo sabía el Señor. Pero el Señor es tan sincero, ¿cierto?, tan transparente, que no oculta las cosas por simplemente poner una máscara religiosa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto de cierta manera? Si para que no vean los de allá, y los samarios de pronto van a juzgar, y los judíos de pronto van a malinterpretar que de pronto si yo estoy hablando aquí con esta mujer, ¿qué irán a pensar? Que yo estoy dando la razón a los samarios, pero de pronto los judíos son los que tienen la razón más en la palabra, y qué dice el Antiguo Testamento. No, hermanos, a veces todas esas cosas ciertamente no denotan espiritualidad, ¿cierto? Podría pensar exteriormente que son ciertas cosas espirituales, pero realmente lo que el Señor está aquí quitando es toda máscara religiosa. Él está dando prioridad a lo principal, a lo más profundo, a lo verdadero, a lo íntimo, a lo que está pasando en profundidad en el corazón de esta persona, lo que Él quiere hacer en su obra. Con cada uno de nosotros Él es así. ¿Cierto, hermanos? ¿Cuánto nosotros necesitamos aprender esa naturalidad, digámoslo así, esa expresión sincera, transparente, genuina, cariñosa, simple, sencilla del Señor Jesús? ¿Sí? Si el Señor hubiera pensado en tanto protocolo, probablemente no hubiera podido ni siquiera decir una sola palabra, ¿cierto? O seguramente apenas vio al Señor y Él estaba sentado descansando, se hubiera erguido, hubiera quedado, no, si yo no estoy cansado para nada, ¿cierto? Yo estoy súper fuerte, yo me puedo sostener por mí mismo, y antes al contrario voy a hacer el ejercicio de sacar el agua para la mujer que viene a beber, pero el Señor no es así, ¿cierto? El Señor, la vida cristiana no puede ser una vida, digámoslo así, de apariencia exterior, tiene que ser una vida genuina. ¿Sí me explico? Transparente, sincera, sencilla, de amor para con todos. Sí, es cierto, probablemente los samaritanos entienden las cosas no tan perfectamente como los pueden entender los judíos, pero hay que superar todas estas cosas. El Señor sabía por qué era necesario Samaria, por qué este capítulo era importante aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, dice, bueno, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Seguramente que eso también nos podría enseñar, ¿no? Versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, y aquí empieza un poco qué es lo que va a transformar el Señor en el corazón de esta mujer. Mire, la mujer le dijo, y esto nos representa a nosotros como iglesia, como personas, ¿cierto? Como las personas que están en su naturalidad y que tienen sus prejuicios también, sus preconceptos, hermanos, y nosotros no somos cuidadosos con este tipo de circunstancias y de conversaciones del Señor, podemos hacer que nuestros preceptos, nuestros paradigmas, nuestros prejuicios, entre comillas, vuelvo y digo, espiritualoides o más bien religiosos, ¿cierto? Podemos quedar solamente en eso, ¿sí? Como dice esta conversación, ¿cómo dice esta samaritana? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. ¿Cuántas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón a veces retrasan, retardan, ¿cierto? Hacen que el Señor no pueda hablarnos y pueda seguir, digámoslo así, como esa conversación fluida con nosotros, esa edificación, porque nos quedamos pensando en todos estos detalles. ¿Será que la forma es correcta? ¿Será que el momento es correcto? ¿Será que es cierta? No te da vergüenza, Señor, estar hablando así tan transparentemente conmigo. ¿Cómo? ¿No te da vergüenza mostrarte así cansado como estás y justo a esta hora, etcétera? ¿Cierto? Así
estaba el corazón de esta mujer. Dice, porque, aquí explica el Señor, porque el Espíritu Santo, pues, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había toda esa complejidad. Imagínense todo lo que el Señor está resolviendo para la historia, digámoslo así, de esta escena, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene que el Señor desenvolver en esta circunstancia? Respondió Jesús y le dijo, mira la respuesta del Señor. Si conocieras, podríamos decir, si verdaderamente conociéramos, porque a veces lo que pensamos conocer, ciertamente es un conocimiento, pero a veces necesitamos ir a una profundidad mayor, o sea, comprender de manera más profunda lo que el Señor nos está mostrando y diciendo. A veces, como decíamos, una primera capa de comprensión no es suficiente. Señor, estamos leyendo, pero estamos comprendiendo más a profundidad lo que tú quieres enseñarnos, mostrarnos. Señor, ¿y esto qué nos enseña para mí? Para nosotros, porque probablemente uno podría decir, bueno, esto sí, esto es enseñanza ya para la samaritana, que tiene todo ese montón de prejuicios, pero yo no tengo ningún prejuicio, ¿cierto? No tengo ninguna restricción de pensamiento, pero gracias al Señor que eso sea así, pero siempre debemos constantemente, como el rey David, estar insistiendo en el Señor, Señor, ilumíname, ¿sí? Pruébame, ve si hay en mí, si mis caminos realmente son rectos, Señor, porque en cualquier momento, pues, digamos así, se nos apaga el GPS, ¿cierto? Y resultamos por la vida que no es. Necesitamos constantemente estar revisando, Señor, ¿cómo está mi corazón, Señor? En los aspectos de más interiores, ¿sí? De lo que pasa en el corazón. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras verdaderamente el don de Dios, qué precioso es conocer la gracia de Dios, el don de Dios. ¿Quién es ese don de Dios? ¿Qué es ese don de Dios? Es el Señor mismo, es su obra en la cruz, es la gracia, es el amor con que hemos sido amados, ¿sí? Aquí esta mujer está hablándole de samaritanos y judíos. ¿Y con quién está hablando aquí? Con, digamos así, con quien estaba dispuesto a dar su vida, su amor, su corazón. Él había venido a la tierra, ¿sí? No para darle la razón a los judíos o a los samaritanos, sino para salvarlos a ambos y amarlos a ambos, ¿cierto? Así es el corazón del Señor. Él estaba juzgando las cosas desde un punto de vista mucho más arriba, mucho más alto. Claro, aquí en la tierra pues el conflicto es, usted es samaritano, yo soy judío. Pero desde los ojos del Señor somos un pueblo, ¿cierto? Y esta mujer es una hija del Señor que Él quiere enseñarle y trabajar en su interior profundamente. Eso es lo que es más importante, digamos, para el Señor. Eso es lo que a profundidad está haciendo aquí el Señor y quiere revelarle a esta mujer, ¿cierto? Que el verdadero conocimiento no se trata de conocer la historia, digámoslo así, de la circunstancia, del conflicto en este caso de judíos y samaritanos, de conocer lo que era las fronteras, las reglas, los estatutos del Antiguo Testamento que definían si los judíos sí o si los samaritanos no, cómo había sido la historia del tema, etcétera. No, el asunto es seguir conociendo más bien a una persona, al Señor Jesús mismo, al don de Dios. Eso es lo que es verdaderamente importante para nuestro ser. Hermanos, en la medida que nosotros conozcamos en verdad, en profundidad, el don de Dios, todo lo demás va a ser aclarado, ¿sí? Todo lo demás va a ser resuelto. Pero la verdadera provisión, el trabajo más profundo del Señor, está aquí, ¿cierto? En que conozcamos su don, el don de Dios, ¿cierto? Eso es lo que hay en el corazón del Señor para esta mujer. Él no empezó, bueno, mira, lo que pasa es que vamos a hacer historia, ¿sí? Vamos a ver verdaderamente cuál es el asunto fundamental y qué es lo que realmente debe analizarse. No, si conocieras el don de Dios y quién, esa es la respuesta, ¿quién?
Muchas veces necesitamos es el quién. Señor, ayúdame, enséñame. ¿Cómo hacemos, Señor? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo hubieras resuelto esto tú con tu manera de ser, con tu carácter, con tu don, con tu obra, con tu gracia, con tu amor? ¿Cierto? Porque, hermano, la iglesia no es solamente, digámoslo así, un conjunto de estructuras o de normas o de forcejeo de maneras. La iglesia es la expresión de la vida del Señor. Y esa vida, por supuesto, tiene una forma, tiene un carácter, tiene una expresión, claro que sí. Tiene un orden, por supuesto, ¿sí? Pero que fluya siempre de ese conocimiento íntimo de la persona del Señor Jesús, ¿cierto? De su don, de su gracia, de su carácter. Entonces dice así, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces fíjese cómo es como esta manera que el Señor tiene de profundizar su obra, ¿sí? Es cierto, qué precioso que el Señor quiera usarnos para Él, para su obra. ¿No le parece si hoy estuviera el Señor en medio nuestro y el Señor dijera algo como eso, ¿cierto? Como, ay, tengo como un poco de sed, ¿será que hay por ahí un vasito de agua? ¿Quién sería el primero en ir a atender esa pequeña, digámoslo así, necesidad del Señor? ¿Cierto? Creo que todos haríamos una, ay Señor, yo no, Señor, yo también, yo quiero, yo Señor, no, déjame a mí alcanzarte el agua, no, yo quiero ser el que aparezca ya, que fue el que le alcanzó para beber al Señor. Todos seguramente estaríamos, ¿cierto?, con toda la disposición de suplir. ¿No le parece precioso las personas que pudieron tener la oportunidad en la tierra de suplir alguna pequeña necesidad del Señor mientras Él estuvo aquí en la tierra? ¿Cierto? Y claro, aún para eso necesitamos, como Él dice aquí, no te estoy pidiendo algo, ¿cierto?, que yo mismo no pueda darte primero. Si tú conocieras quién es el que te pide, quién es el que te pone en la jornada, quién es el que arma tus días, quién es el que dispone aún de tu ministerio, quién es el que te abre el camino, las puertas y todo, ¿cierto? ¿Para qué? Para servir al Señor, para honrarle a Él, porque todo lo hacemos para eso. Aún lo, entre comillas, más secular, lo hacemos para honrar al Señor. ¿O no trabajamos para honrar al Señor? Claro que sí. ¿No amamos a nuestras esposas para amar, para honrar al Señor, para representarle a Él? ¿No es eso parte de la obra que el Señor nos puso a hacer aquí en la tierra? ¿Cierto? Y ¿acaso esa misma obra, ese mismo ejercicio que el Señor nos ha dado a hacer, no a veces también es la misma razón por la cual a veces nos sentimos como fatigados y sin fuerza? Uy, Señor, ¿cierto? Como me siento a veces como, Señor, dame un respirito, ¿cierto? Y el Señor va a usar eso para decir, sí, si tú vienes a mí, recuerda que esto que haces, que te motivas, que lo haces con tanto amor, con tanta gratitud, con tanta alegría y todo eso, recuerda que yo mismo soy el que te proveo las fuerzas necesarias. Y si puedes venir a mí y encomendar a mí tu labor, tu carga, ¿cierto? Tanto en lo secular, en lo laboral, en lo espiritual, en las relaciones entre los hermanos, todo eso, pídeme, que yo he pasado, que yo tengo la provisión suficiente para enseñarte cómo pasar todas esas experiencias. Entonces, dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Qué precioso es el Señor, ¿cierto? Dice en los últimos versículos que vamos a tratar acá, dice, la mujer le dijo, Señor, pero si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Porque así somos nosotros, nos cuesta extraer lo más profundo, lo más espiritual, nos quedamos casi siempre con lo más superficial. Lo más superficial a veces, digámoslo así, nos podría hacer pensar que estamos interpretando bien, cuando interpretamos solo las cosas a raíz de la primera lectura, a raíz de la primera conocimiento o concepto teológico que hayamos podido nosotros en algún momento haber resaltado. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua
para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Como decir, no quiero depender de las circunstancias exteriores, quiero tener esa provisión permanente, ¿cierto? Que es lo que el Señor realmente quiere darle a esta mujer, algo que va a cambiar su vida. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, y ahí los hermanos conocen bien, ¿no? Cómo el Señor está tocando su parte, digámoslo así, más profunda de corazón. Él conoce lo que verdaderamente hay en el corazón de la persona y tal. No vamos a entrar en estos detalles ahorita, solo quería ir para terminar aquí. Este último versículo, le dice ella al 19, Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque nosotros a veces somos así, ponemos más hincapié en las cosas más superfluas, en el lugar, en el momento, en la hora, en las maneras, en las formas, etcétera. Pero vosotros, dice el Señor, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Hay que percibirle y buscarle a Él en el espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea que el Señor estaba aquí sacando esa agua profunda. No, así como el pozo de Jacob, ve hondo, más hondo en el interior y busca esa adoración al Señor, honrarle, servirle, sin ninguna otra, digámoslo así, segunda intención, sino de adorarle a Él, de rendir nuestras vidas a Él en sinceridad, en sencillez, en amor, ¿cierto? Le dijo la mujer, sé, es que ese es el asunto, que a veces pensamos que todo lo que sabemos es lo absoluto, lo final, lo más correcto, lo más... Y a veces, como decimos, el Señor quiere ir más allá de lo que sabemos. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, pero es que no solamente de declarar en el aspecto exterior. Entonces, mire, le dice el Señor, y con esto terminamos, el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, hermanos, que el Señor nos pueda hacer percibir al Señor que habla en lo particular, en el interior, con cada uno de nosotros. Que todo lo que es nuestra ambientación, nuestras emociones, no nos dejen sin poder percibir lo más profundo, lo más hondo, que es tocar al mismo Señor y darnos cuenta de que Él es quien habla con nosotros y quien quiere enseñarnos y ayudarnos en nuestro camino, ¿cierto? Y que aun cuando estemos cansados, el Señor está ahí para hablar con nosotros, para seguir ayudándonos. Amén. Padre, te damos gracias a ti, Señor. Gracias por la alegría, Señor, que es poder sentarnos contigo, escucharte en medio de nuestro camino, de nuestros cansancios muchas veces, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que como recordábamos en esta hora, necesitan de tu agua, de tu descanso, de tu ayuda, Señor, en todos los aspectos, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos y que tú puedas seguir hablando con nosotros, con cada uno de nosotros, de manera particular, en cada momento. En el precioso nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Gracias, hermanos, amén. La paz del Señor.